Bienvenidos a un fascinante recorrido por uno de los imperios más influyentes de la historia, el Imperio Otomano. A lo largo de más de 600 años, los otomanos dejaron una huella imborrable en la cultura, la política y la sociedad de Europa, Asia y el norte de África. Pero más allá de las batallas y conquistas, existen curiosidades que hacen de este imperio un tema apasionante. Acompáñenme en este viaje al pasado para descubrir datos sorprendentes sobre los otomanos. Dato número 1. Un imperio con una longevidad impresionante. El Imperio Otomano se fundó en el año 1299 bajo el liderazgo de Osmani, un caudillo turco que estableció una dinastía que duraría más de 6 siglos. Durante su apogeo, el imperio se extendió desde el norte de África hasta los Balcanes, abarcando territorios en 3 continentes. Su estructura de gobierno altamente organizada, su formidable ejército y su capacidad de asimilación cultural le permitieron mantenerse en el poder hasta 1922, cuando el último sultán fue depuesto y la República de Turquía fue fundada por Mustafa Kemal Atatürk. Uno de los factores clave en la longevidad del Imperio Otomano fue su sistema de administración descentralizada. A diferencia de otros imperios que imponían una autoridad central rígida, los otomanos permitían a las regiones cierto grado de autonomía, respetando las costumbres y estructuras locales siempre que juraran lealtad al sultán y pagaran tributos. Esta flexibilidad administrativa permitió al imperio mantener el control sobre vastos territorios y poblaciones con diferentes lenguas y religiones. Dato número 2. Constantinopla y la caída de un mundo. Uno de los eventos más icónicos del Imperio Otomano fue la toma de Constantinopla en 1453. Esta ciudad, considerada impenetrable por siglos debido a sus imponentes murallas, cayó en manos del sultán Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. Mehmed II utilizó enormes cañones diseñados específicamente para derribar las murallas de la ciudad. Tras más de 50 días de asedio, el ejército otomano logró lo impensable, poniendo fin al Imperio Bizantino. La ciudad fue renombrada como Estambul y se convirtió en la capital del imperio, uniendo Europa y Asia en un solo punto estratégico para consolidar su dominio sobre Constantinopla. Mehmed el Conquistador promovió la repoblación de la ciudad, atrayendo artesanos, comerciantes y académicos de diversas partes del imperio. Se construyeron mezquitas, baños públicos, escuelas y mercados, transformando a la ciudad en un centro cultural y comercial de primer nivel. Con el tiempo, Estambul se convirtió en el corazón del mundo otomano, famosa por su mezcla de influencias orientales y occidentales. Además, Mehmed II fue un gran promotor de la educación y las artes. Durante su reinado, estableció numerosas madrasas, escuelas islámicas y patrocinó la traducción de textos científicos y filosóficos del griego y el árabe al turco. Bajo su liderazgo, Estambul no solo se convirtió en un centro político, sino también en un faro de conocimiento e innovación. Dato número 3. Los otomanos y la influencia del café. Si hoy disfrutas de un buen café por la mañana, puedes agradecer a los otomanos. Fueron ellos quienes introdujeron esta bebida en Europa en el siglo XVI. La primera cafetería del mundo abrió en Estambul en 1554 y pronto se convirtió en un centro de reuniones para intelectuales, comerciantes y políticos. El café se volvió tan popular en el Imperio Otomano que incluso había casas de café donde la gente se reunía para conversar, jugar al ajedrez y debatir sobre temas sociales y políticos. En algunos momentos de la historia, los sultanes intentaron prohibirlo, temiendo que fomentara el pensamiento crítico entre la población, pero la costumbre era tan arraigada que las prohibiciones no tuvieron éxito. Curiosamente, la preparación del café en el palacio del sultán era un arte en sí misma y había sirvientes especializados llamados cabeciba dedicados exclusivamente a su elaboración. Además,
el café desempeñaba un papel importante en las ceremonias matrimoniales otomanas. Cuando un hombre pedía la mano de una mujer, ella le servía café y dependiendo del sabor y la cantidad de azúcar, podía expresar su aprobación o rechazo hacia el pretendiente. Dato número 4. El harén y la realidad tras el mito. El harén otomano ha sido fuente de innumerables mitos y representaciones exageradas en el cine y la literatura. Lejos de ser solo un espacio de placer, el harén era un complejo entramado político dentro del palacio del sultán. Estaba compuesto por la madre del sultán, la valide sultán, las esposas, concubinas y sus hijos, así como eunucos encargados de la seguridad y el orden dentro del recinto. La valide sultán tenía una influencia enorme en el gobierno y la selección de esposas e hijos destinados a la sucesión. Algunas mujeres del harén, como Kösem Sultán y Hürrem Sultán, llegaron a tener un poder significativo y jugaron un papel fundamental en la política otomana. Estas mujeres no solo influían en la política interior, sino que también intervenían en asuntos diplomáticos y eran mecenas de grandes obras arquitectónicas y culturales. El harén no solo albergaba a mujeres, sino también a cientos de sirvientes y tutores que instruían a los hijos del sultán en estrategia militar, literatura, religión y administración. En muchos casos, los hijos varones del sultán pasaban sus primeros años dentro del harén antes de ser enviados a provincias para gobernar como preparación para el trono. Dato número 5. La ley del fratricidio. Una medida extrema de sucesión. Para evitar guerras civiles y disputas dinásticas, los sultanes otomanos adoptaron una práctica drástica conocida como la ley del fratricidio. Esta ley, implementada formalmente por Mehmed II, permitía que el nuevo sultán ejecutara a sus hermanos para evitar futuras rebeliones. Si bien suena cruel, esta política evitó la fragmentación del imperio en múltiples ocasiones. Con el tiempo, la medida fue reemplazada por el sistema de cautiverio dorado, en el que los príncipes eran mantenidos en reclusión en el palacio de Topkapi, a menudo sin contacto con el mundo exterior, hasta que se necesitaba un nuevo gobernante. Esto generó sultanes con poca experiencia en el gobierno, lo que contribuyó al declive del imperio en siglos posteriores. Dato número 6. El sofisticado sistema de espionaje otomano. El imperio otomano contaba con una de las redes de espionaje más avanzadas de la época. Desde informantes en las cortes europeas hasta mensajeros secretos dentro del propio imperio, los otomanos se aseguraban de tener un control absoluto sobre la información. Los sultanes utilizaban un sistema conocido como espías del diván, quienes reportaban directamente al soberano sobre cualquier conspiración o actividad sospechosa dentro y fuera del palacio. La inteligencia otomana no solo operaba en el ámbito interno, sino que también tenía agentes en las principales cortes europeas, lo que les permitía anticipar movimientos de sus rivales. Esta red de espionaje fue clave en la estrategia militar y diplomática otomana, asegurando la estabilidad del imperio por siglos, y así cerramos este recorrido por el fascinante mundo del Imperio Otomano. Espero que hayan disfrutado de estas curiosidades y que este viaje al pasado les haya permitido conocer un poco más sobre una de las civilizaciones más impactantes de la historia. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir disfrutando de estas grandes historias de las civilizaciones antiguas.